Hola a todos, ya es viernes y nos toca la clase de metodología de la investigación y pareciera que estuviéramos como estancados en esta gráfica porque seguimos revisando los instrumentos de recolección de datos, pero esta ya sería la penúltima clase donde vamos a revisar eso para darle paso a la última etapa de nuestra asignatura. Así que hoy día vamos a revisar lo que son las fuentes documentales y cómo utilizarlas en una investigación. Así que le damos comienzo a nuestra clase. El uso de fuentes documentales es una de las metodologías más usadas en las ciencias sociales y particularmente de la historia, porque el uso de fuentes de información en realidad se puede usar en cualquier contexto, pero son particularmente fundamentales cuando el objeto de estudio, el proceso, el fenómeno que yo quiero estudiar, no está a mi alcance, no puedo tener acceso a él de manera directa, ya sea porque ocurrió hace mucho tiempo o porque en el espacio me resultaría muy difícil acceder a ella con testimonios primarios. Por lo tanto, debería ser un recurso que deberíamos utilizar cuando queremos estudiar un proceso o un fenómeno que nos resulta difícil de poder acceder como investigador. Y cuando nos imaginamos fuentes documentales, de inmediato hacemos referencia a fuentes escritas, lectura. Pero sin embargo, cuando hablamos de documentos, hablamos de una gran variedad de fuentes de información, que no son solamente las fuentes escritas, que son también las más conocidas, sino que también podemos reconocer fuentes orales, testimonios que podemos ir recogiendo o que se han construido en el tiempo, fuentes materiales, vestigios, artículos que han quedado desde el pasado o desde otros lugares, fuentes visuales, imágenes o ya sean imágenes estáticas o audiovisuales también, que nos permitirían tener acceso a información, a fuentes gráficas que nos permite acceder a través de la estadística y también las fuentes cartográficas que son representaciones del espacio. La idea es que revisemos brevemente cómo trabajar cada una de estas fuentes. Eso sí, antes de partir debemos tener dos conceptos muy claros. El primero de ellos tiene que ver con el momento en el que se crea este documento. Y en segundo lugar, la intención que presenta este documento, para qué se hizo. En esta primera instancia del momento tenemos que definir si el documento es primario o secundario. Es decir, si proviene del mismo momento en el que sucedió el proceso que yo estoy estudiando, va a ser primario. Si se escribió o se elaboró mucho después de que ocurrió el proceso que yo quiero investigar, se va a transformar en secundario, porque no es un objeto que provenga de la misma época o del mismo espacio geográfico. Se elaboró en otro momento, en otro contexto. Y también la intención debo evaluarla. Si la fuente se hizo de manera directa, es decir, tenía la intención de informar respecto del proceso que yo estoy estudiando, o es más bien indirecta, no tenía la intención de informar directamente acerca de este proceso. Seguramente estas ideas pueden ser un tanto abstractas, pero las vamos a ir revisando con los ejemplos de manera más concreta. Y como les dije, las fuentes escritas son las más reconocidas. Podemos reconocer dos tipos de estas fuentes escritas. Los textos de época, es decir, que han perdurado en el tiempo y a los cuales podemos acceder porque quedaron como vestigios y los podemos leer o traducir si es que fue escrito en una lengua muy antigua. Y también las bibliografías, es decir, gente que ha escrito sobre eventos que ya han ocurrido. En ese sentido, los textos de época son claramente primarios porque provienen de la época propiamente tal y tienden a ser directos o indirectos, porque el autor tenía la intención o puede que no la haya tenido. Por ejemplo, Tucídides, un antiguo historiador griego, escribió acerca de las guerras del Peloponeso, ¿ya? Y él tenía totalmente la intención de informarle al resto de los griegos el cómo había ocurrido este proceso histórico, que es la guerra del Peloponeso. Es totalmente directo, ¿ya? Sin embargo, si contamos como, por ejemplo, un poema de la época de la guerra del Peloponeso, claramente la intención no era informar acerca de todo ese proceso histórico, la idea era entretener al respecto. Pero el poema de todas maneras sirve como un insumo de información para el historiador en este caso que podría estar investigando. Así que en ese sentido se pueden dar de las dos maneras, pueden ser directas o indirectas. En cambio, las bibliografías son siempre secundarias porque se hacen en otro momento histórico de alguien que está estudiando externamente esta situación y siempre van a ser directas porque claramente quien está investigando tiene la intención de informar al respecto. Pero estas fuentes escritas tienen un gran problema, ¿ya? Y es que están escritas por alguien, por otra persona. Y esa persona tiene su propia subjetividad. Por lo tanto, esa persona decidió cómo contarnos el acontecimiento o el proceso que él nos quiere informar, seleccionó los datos,
pero también incorporó sus propias creencias, nos narró esta situación desde su propia perspectiva. Por lo tanto, el cuidado que debemos tener cuando utilizamos fuentes escritas es que siempre están mediadas por la subjetividad del autor. Nunca se pueden desprender de ellas porque son elaboradas por personas y las personas tenemos nuestras creencias. Otro tipo de fuentes son las orales, que corresponden a relatos no escritos que se transmiten a través de la tradición hablada. Y si bien pueden parecer un tanto extraños, son bastante cotidianos. Por ejemplo, las canciones de cuna, los cuentos, los mitos, las leyendas, o incluso podrían llegar a reconocerse los dichos populares como parte de la tradición oral. Sería muy significativo e interesante poder estudiar algún proceso histórico, por ejemplo, a través de este tipo de fuentes. Sin embargo, son las más difíciles de poder investigar, porque nunca vamos a poder saber si son fuentes primarias o secundarias, si se originaron en el momento que se está narrando, en este caso, o bien se fue generando a través del tiempo, o si se fue deformando también a través del tiempo, a través del boca a boca. Por lo tanto, el poder investigarlas resulta en una complejidad que es un tanto mayor y que requiere como de una estructura de análisis más acabada. Sin embargo, de todas maneras, es un tipo de fuente que se puede utilizar. Luego tenemos a las fuentes visuales o más modernamente también incorporamos las audiovisuales, ¿ya? Y las tenemos de dos tipos. Los registros documentales que buscan retratar la realidad. Y aquí tenemos dos subcategorías, las fotografías y los videos, porque son un simple reflejo de un momento determinado de algún proceso que se quiere estudiar. En este caso son registros objetivos, ya es solamente lo que capta el obturador en este caso o la cámara. Y son primarios porque vienen de la misma época y son directos porque tienen simplemente el objetivo de informar de alguna manera en lo que quieren retratar ahí. Sin embargo, tenemos otra categoría de registros visuales y audiovisuales, que son los registros artísticos, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver El grito de Edvard Munch y alguna película de Charles Chaplin, ¿ya? Que son registros que incorporan un nivel de subjetividad mayor porque tienen una intencionalidad artística, una intencionalidad estética. Por lo tanto, incluso aunque se hayan desarrollado en la misma época que yo quiero estudiar, son totalmente indirectos porque no tienen la intención de informar directamente al respecto, sino que tienen esta carga estética, ¿ya? Y esa carga hay que dilucidarla, y eso es más complejo, pero de todas maneras son registros muy interesantes de poder incorporar. Luego tenemos las fuentes materiales, que son elementos tangibles o vestigios que nos quedan con el paso del tiempo. Ahí ustedes pueden ver algunos ejemplos. El vestuario, pueden ver, por ejemplo, armas o artículos de la cotidianidad, y también pueden ver, por ejemplo, en este caso, una escultura, ya que es un registro material. Y las podemos clasificar en dos tipos, ¿ya? Las que son fuentes materiales utilitarias, es decir, porque se utilizaban en la vida cotidiana y quedaron de vestigio, o las reconocemos diferentes de aquellas que tenían una intención artística. Ahí, por ejemplo, el discóbolo de Mirón tiene claramente una intencionalidad artística y es totalmente diferente, ¿ya? En este caso, perduran en el tiempo y son siempre fuentes primarias, ¿ya? Porque vienen de la misma época en la que se construyeron, lógicamente, pero vivieron desde ahí. Pero son indirectas, porque nunca tuvieron la intención de narrar nada, sino que simplemente, al momento de quedar, de perdurar a través del tiempo, aportan cierta información al investigador acerca de una característica de lo que quiere investigar. Ya, por ejemplo, las armas nos podrían dar información acerca de una determinada guerra, de una determinada cultura. El vestuario nos puede dar indicios acerca de cómo eran los roles de género o la estética de la época. Y el arte claramente tiene su propia intencionalidad mucho más compleja. Podría informarnos acerca de ideales de belleza, por ejemplo, acerca de una determinada cultura. Así que las fuentes materiales de todas maneras son muy interesantes de investigar también. Otro tipo de fuentes son las fuentes gráficas o estadísticas, que parecen tan lejanas a las ciencias sociales, pero en realidad son sumamente cercanas. De hecho, yo diría que son una base fundamental de la construcción del conocimiento en las ciencias sociales, porque le dan esa carga de objetividad que las opiniones no tienen, pero que los números sí la tienen, ¿ya? En este caso, las fuentes gráficas nos permiten dar información cuantitativa acerca de un proceso o un fenómeno que quiero estudiar. E inicialmente podríamos partir desde esta premisa de que nos otorga información netamente objetiva, porque los números no nos mienten, son las personas las que mienten. Pero aquí viene la otra parte. Efectivamente los números no mienten, pero sí la persona que seleccionó esos datos
puede haber sido bien intencionada, mal intencionada, bien informada o mal informada. Por lo tanto, ahí siempre tenemos que tener en cuenta de que la estadística también tiene una intencionalidad detrás, ¿ya? A pesar de que los números no mienten, esos números son elaborados por personas y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora les voy a poner un ejemplo muy terrible, muy extremo y que está en investigación actualmente. Por ejemplo, al exministro Jaime Mañalich se le acusa de que mientras él daba la información de aquellas personas que fallecían producto del COVID-19, solamente se incorporaban en la estadística aquellas personas que habían tenido un PCR positivo antes de fallecer y que no se informaba a aquellas personas que habían fallecido y que luego de haber fallecido se les tomaba un PCR y efectivamente habían muerto por COVID-19. Esa tergiversación de la información es una acusación que se le está haciendo al ministro y tiene que ver precisamente con esto de las fuentes gráficas. Los datos, los números no mienten, pero la forma en cómo yo los selecciono y los presento sí puede ser una manera en la que yo puedo de alguna manera trastocar la objetividad de los números. Y para eso el investigador tiene que ser muy bien informado para que pueda seleccionar bien sus fuentes de información. Y finalmente tenemos las fuentes cartográficas que intentan hacer una representación del espacio geográfico. Y en este caso son muy semejantes a las fuentes gráficas porque nos intentan dar información objetiva, pero con la carga de subjetividad del autor que selecciona la información que quiere representar en este mapa, en este plano o en esta imagen satelital incluso, porque también se pueden incorporar información a las imágenes satelitales, ¿ya? En este caso, las fuentes cartográficas funcionan de la misma manera que las fuentes gráficas, solamente que en este caso la representación no es a través de números, sino que a través de el mapa o el espacio geográfico. Lo más importante de todo es cómo yo interrogo al documento o a la fuente de información. Las preguntas son lo más importante. Y aunque pueda sonar un poco esquizofrénico que el investigador tenga que hablar con una cosa prácticamente, lo importante son las preguntas, lo que yo puedo extraer de información de estos documentos. Por lo tanto, hay una serie de pasos que hay que seguir. Los primeros corresponden a la crítica externa, es decir, la información que yo le puedo extraer de manera casi objetiva a el documento de la fuente de información. Primero identificándolo, que es el paso más fácil de todo, porque es fácil reconocer si es que esta fuente es un gráfico de información o un diario de vida o una película, qué sé yo. Pero a veces puede ser muy difícil. Por ejemplo, si descubro un papiro en el antiguo Egipto que no tengo idea de lo que dice, voy a tener que someterlo a investigación, a traducciones, antes de poder identificar bien de qué se trata esto, ¿ya? Así que identificar la fuente es lo primero. Luego contextualizarla, de qué momento de la historia viene, de qué lugar viene, y eso le va a dar claramente un encuadre de información a este documento. No es un documento en el aire, sino que se circunscribe a una cultura, a un tiempo histórico determinado, a una sociedad. También identificar el autor y sus intenciones, eso es muy relevante. Ya, por ejemplo, si yo veo una película de Chaplin, ya sé que su autor claramente va a ser Chaplin, su protagonista seguramente también, y por lo tanto voy a saber de antemano su intención. Su intención es artística y seguramente hacer una sátira de una realidad. O, por ejemplo, si reviso una columna en un diario, sé que también puedo investigar al autor y saber cuál es su tendencia política, por ejemplo, en la columna de este diario. ¿Ya? Así que identificar el autor y sus intenciones. Y finalmente describir lo que contiene la fuente, es decir, sacar la información objetiva que está contenida ahí. Pero esos son los pasos más comunes. La segunda parte es un poco más compleja porque es una crítica más profunda a la fuente de información. El quinto paso sería interpretar y reconstruir lo que se busca averiguar con la fuente. En este caso, no me basta solamente con lo que dice o lo que nos muestra objetivamente el documento de información, sino que además debo sacarle una interpretación. ¿Qué quiso decir el autor cuando escribió esto? ¿O qué nos quería transmitir el artista cuando desarrolló este cuadro o esta escultura? O qué es lo que realmente nos quiere mostrar el autor de esta estadística, ¿ya? Hay una intencionalidad detrás, hay una interpretación de la realidad y eso es muy subjetivo, pero es labor del investigador descubrirlo. Y también otro paso muy relevante es contrastar lo que informa la fuente. Un investigador jamás se va a quedar con una única fuente de información, porque es posible que quien la haya creado no haya tenido buenas intenciones o no haya estado bien informado. Por lo tanto, la única manera en la que yo pueda reconstruir bien el fenómeno que estoy estudiando es contrastando esta fuente de información con muchas otras.
Y si todas esas muchas otras fuentes me dicen cosas similares, entonces la información yo la puedo corroborar. Tal como el trabajo de un periodista. Por ejemplo, si un periodista entrevista a una única persona, por ejemplo, para averiguar cómo fue un accidente de tránsito, claramente no va a tener la seguridad de que el relato va a ser totalmente objetivo. Sin embargo, si entrevista a muchas personas que fueron testigos del accidente, ahí va a tener una imagen mucho más grande de la realidad y va a poder contrastar entre aquellas personas que mentían, aquellas personas que lo vieron directamente, aquellas personas que pensaron que lo vieron directamente, pero en realidad solamente era por copuchar nomás, qué sé yo. Por lo tanto, hay toda una profundización en el análisis de la documentación que es muy relevante que el investigador la haga. Y aquí quiero que hagan una pequeña actividad. Lo importante es que no hagan trampa, ¿ya? Lo que tienen que hacer es revisar estos ejemplos de posibles investigaciones y descubrir cuál sería el mejor documento o los mejores documentos para poder hacer una investigación sobre esa temática, ¿ya? Pónganme pausa, revisen los ejemplos y luego contrasten sus respuestas con las que les voy a presentar a continuación. Pero recuerden, no hagan trampa. Y aquí pueden ver algunas respuestas. Las respuestas obviamente no son absolutas, podrían ser otras y podría estar bien también. Pero a mí me pareció que lo más evidente era esto. Si quiero investigar el rol de la mujer en la antigua Grecia, lo más obvio es que yo me dirija a textos u obras artísticas de la época que describan la vida cotidiana y me cuenten sobre qué rol cumplía la mujer. Ahí me sirven los documentos escritos, los documentos visuales o materiales, ¿ya? Si quisiera investigar las técnicas de caza de la etnia Selknam u Ona, que ya está extinta por si no sabían, lógico, tengo que recurrir a investigar a las armas y los artefactos que ellos fabricaban. Si quiero investigar el impacto emocional en las familias de los detenidos desaparecidos, todo el proceso de la dictadura de Augusto Pinochet, la fuente más obvia es recurrir a los testimonios. En lo posible ir a investigar a estas familias a través de entrevistas. Si quisiera ver cómo es la visión de los mapuches en su relación con la naturaleza y el medio ambiente, me servirían mucho los relatos orales, los cuentos, los mitos y las canciones donde se aborde la temática del medio ambiente para ver cómo ellos se relacionaban con él. Si quisiera investigar temáticas de interés de la juventud del 90, que es mi generación, me servirían, por ejemplo, canciones de la época o, por ejemplo, la moda de la época, ¿ya? Sería muy interesante hacer una investigación al respecto. Y también, si quisiera investigar la forma en cómo impacta Internet en los distintos países del mundo, ahí podría ser, por ejemplo, una documentación estadística respecto de la cantidad de personas que tienen acceso a Internet, la cantidad de usuarios por redes sociales por cada uno de los países. Ahí podría ser algo estadístico interesante, ¿ya? Ojalá hayan hecho la actividad y también, lógicamente, pueden utilizarla de ejemplo en alguna investigación que ustedes quieran desarrollar. Y para hacer el cierre los dejo con algunas preguntas para que las reflexionen, ¿ya? Yo sé que esta temática o esta forma de hacer investigación es más como de ratón de biblioteca, pero es un trabajo súper relevante. Háganse estas preguntas, por ejemplo. ¿Qué ocurriría si un investigador solo narrara una versión de los hechos? ¿Estaríamos haciendo una investigación científica así o no? ¿Qué ocurriría si un investigador usa fuentes que no son realmente confiables, si no las sometió a crítica? También es muy importante eso. ¿Y qué ocurriría si un investigador pretende estudiar alguna temática sin recurrir a documentos que respalden su opinión? ¿Será realmente una investigación algo que se construye solamente a través de la opinión? Háganse esas preguntas, si quieren las responden en su cuaderno, si no en su mente solamente, pero es importante que las reflexionen. Espero que estén súper bien en sus casas y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana en realidad. Chao.